Perfecto. Ahí. Recording is on. Perfecto. Bueno, como les dijo Luján, la idea es compartirles algunos elementos, conversar un poco acerca de las oportunidades que se pueden estar abriendo el año que viene y dejarles algunas herramientas, porque muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, vamos a charlas donde se conversa un montón, pero una termina la charla y dice, bueno, ¿y con qué me quedé, no? Así que un poco la idea es que ustedes se puedan quedar con algunos recursos, de manera que cuando ya arranquen planificando o pensando para el 2022, bueno, tengan unas herramientas más en la mano y estén mejor preparadas para presentarse, no sé, a becas, a fondos, ofrecer sus servicios, ¿sí? Bueno, ya me presentó Luján, hizo este hermoso flyer para la red de mujeres editoras. Yo soy Ariana Ortega, soy licenciada en Ciencia Política y vengo acompañando y colaborando con organizaciones hace varios años. Tengo la suerte de conocer a Luján hace mucho. Ella me dio un taller de escritura para redes sociales cuando yo era bastante joven y la verdad que se lo agradezco un montón. Así que también nos conocimos en el marco de una revista. Así que bueno, siempre nos encontramos en distintos espacios y vamos colaborando entre nosotras. Bueno, un poco la idea era presentar qué es esto de la búsqueda de fondos, ¿no? No es un objetivo en sí mismo, eso es súper importante. Hay mucha gente que dice, me dedico a la búsqueda de fondos. Bueno, se dedican a hacer un trabajo de sostén y colaboración con algún proyecto, con algún grupo, con alguna organización, pero no puede ser nunca un objetivo en sí mismo. El objetivo de la búsqueda de fondos es siempre la sostenibilidad de una organización, como decíamos recién, cuyo objetivo es solucionar algún problema social para los que se necesitan recursos, ¿sí? Entonces, es una actividad legítima cuando se orienta a dar respuesta a una verdadera necesidad existente en el marco de una planificación. Y en el caso de las mujeres que forman parte de esta red, yo lo que por lo menos entendía es que hay una necesidad social de acceder a información y el trabajo de las mujeres que forman parte de esta red es proporcionar esa información en distintos soportes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para armar cualquier tipo de proyecto, necesitamos un para qué, o sea, esto el objetivo, y también un cómo. En ese sentido, la planificación es una herramienta súper importante. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Yo no escucho nada. ¿Sí? ¿Todo bien? Bárbaro. Perfecto. Bien, hay algo que se llama marco lógico, que seguro varios de ustedes lo conocen. No sé si a alguna le tocó armar algún proyecto de cooperación internacional. A todo esto no se asusten porque les voy a dar como un pantallazo general que parece abrumador, pero después se vuelve más sencillo. El marco lógico es un enfoque metodológico que sirve para llevar adelante proyectos, en general de cooperación internacional para el desarrollo, pero sin todas esas palabras grandilocuentes, casi todas las organizaciones que ofrecen becas o que ofrecen líneas de financiamiento utilizan más o menos este enfoque, ¿sí? Es un referente que acá lo puse como obligado, pero bueno, es una referencia muy importante. Para agencias, organismos internacionales, organismos donantes, incluso para los estados también cuando tienen líneas de financiamiento. Y esto no es algo que se estudia, o sea, hay mucha gente que dice que es, bueno, gestora o profesional, pero se aprende haciendo y se aprende con ejemplos, o sea, es muy difícil encontrar un curso de búsqueda de fondos, ¿sí? Esto que les muestro acá es como una matriz general de planificación de proyectos. Después el PowerPoint va a estar disponible y se los vamos a pasar. Pero son como variables vinculadas al proyecto que hay que trabajar a la hora de planificar, ¿sí? Hay que definir un objetivo general, objetivos específicos, establecer resultados, actividades y después también completar el resto de las columnas. No necesariamente hay que hacerlo así siempre, pero este es como el esquema general o la estructura general que suelen tener los proyectos, ¿sí? Es algo que nos ayuda a organizar el proyecto,
y que cuenta con estas columnas que veíamos recién. Uno es un resumen descriptivo, un conjunto de actividades, resultados y objetivos. Otra establece los indicadores que miden el nivel de logro de cada una de las actividades, fuentes de verificación o indicadores. Y luego una columna donde están los supuestos o las hipótesis vinculadas a cuestiones externas, ¿sí? Son las condiciones de posibilidad para nuestro proyecto. Y la matriz es la base del diseño, ¿sí? No queda agotado en la matriz. Después vamos a encontrar que también hay otros elementos como programación de las actividades con fecha y responsable, programación de recursos o presupuesto, y un análisis de las posibilidades de sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo. Acá les muestro de vuelta, todo esto se los vamos a pasar el PowerPoint, pero este es como el marco general del ciclo de vida de un proyecto, tiene muchas partes, ¿sí? Y acá viene la parte en la que nos vamos calmando un poco, porque hasta acá quise hacerlo rápido para que no se asusten. O sea, ¿por qué estamos ahora aprendiendo sobre marco lógico? Porque es la lógica de base que todos los financiadores manejan para otorgar fondos, pero no necesariamente tiene que ser así de complejo. O sea, si se va a presentar un proyecto para, no sé, la Unión Europea, bueno, tiene un nivel de complejidad. Si se va a presentar un proyecto para una organización de alcance regional o de alcance nacional, en general los datos que se piden, si bien la lógica es más o menos la misma, es mucho menos complejo, pero sigue un poco estos lineamientos, ¿sí? Como yo les decía, no es algo por lo que tengamos que preocuparnos. Lo más importante es definir objetivos generales de los proyectos, definir objetivos específicos, las actividades que queremos hacer, las acciones que vamos a llevar a cabo. Muy importante es aprender a operacionalizar las variables, aprender a medir los fenómenos, armar una secuencia de acciones usando un cronograma o un diagrama de Gantt, construir un presupuesto vía Excel, darle seguimiento a los proyectos con un cash flow y ir evaluando los proyectos. Una de las herramientas que les voy a proponer es un FODA, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, muy rápido, bueno. Bien, si tienen preguntas, chicas, déjenlas en el chat y después se las leemos. Y bueno, si tienen alguna pregunta específica sobre alguna de las cosas que se mencionaron, también, o abran el micrófono y pregunten. Exacto. Buenísimo. Ahora viene la parte que es por ahí más jugosa en todo esto, porque lo demás es medio introductorio, y son las herramientas. Como decíamos recién, tenemos una idea, tenemos un objetivo general, tenemos algunos objetivos específicos, tenemos la idea de qué actividades queremos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es armar un cronograma, y un diagrama de Gantt es lo que nos sirve a pensar mejor en términos de tiempo y espacio cuándo vamos a hacer cada una de las acciones. Y lo que es muy importante es poner con mucho detalle cada una de nuestras acciones, porque eso es lo que nos va a permitir calcular bien el tiempo que nos lleva. Algo que es muy importante con todos estos proyectos es la viabilidad. Uno de los factores por los cuales se aprueba o no se aprueba un proyecto por parte de un donante es que sea viable. Si vemos un proyecto, ¿no?, que tiene objetivos muy ambiciosos, que pone tiempos muy cortos y los recursos que pide son muchos o son pocos, cuando se hace la evaluación del proyecto es muy sencillo dejarlo de lado, porque no es viable. Porque si un donante lo ve y lo analiza, dice, bueno, es imposible hacer todas estas actividades en este tiempo, con estos recursos. Entonces, por eso es importante hacer un diagrama de Gantt, porque nos permite desglosar bien cada una de las acciones que queremos planificar, ¿no? Y me parece que es súper importante que, aunque sea 29 de diciembre y estemos cansadas, veamos este tipo de herramientas ahora. Respecto al diagrama de Gantt, es una total pavada, como seguro lo están viendo, muchos de ustedes seguro lo conocen. En la primera columna ponemos las actividades, hay distintas fases, eso también sirve muchísimo para la sostenibilidad del proyecto, porque, por ejemplo, supongan que quieren planificar no un solo proyecto, sino
el trabajo de todo el año, ¿no? Donde van a tener múltiples proyectos. Y los pueden ir dividiendo por fases o etapas. Y a un financiador le presentan la primera parte, que puede ser autoconclusiva, pero puede engancharse con una segunda parte, que se la presentan a otro financiador. Entonces ustedes lo pueden ir armando como de manera escalonada. También cuando no tienen, por ejemplo, experiencia en presentarse a proyectos y es la primera vez que lo hacen, o quieren hacer algo nuevo porque, no sé, nunca hicieron un podcast o nunca hicieron un proyecto audiovisual, también algo que se puede hacer es un proyecto muy cortito, que sea como una prueba piloto y que les permita probarse a ustedes, ver cómo se sienten, ejecutar dinero, rendirlo y ir evaluando si después pueden ir saltando a trabajos más ambiciosos, ¿sí? Pero siempre es muy importante el diagrama de Gantt porque nos posiciona en el cuándo, en el qué, y también nos va haciendo una idea de los recursos que vamos a ir necesitando, ¿sí? Bueno, otra herramienta es el presupuesto, y tuve que traer un meme porque cansa a todo el mundo, cansa el Excel, siempre. A nadie le gusta, todos creemos que es un embole, pero cuando lo empezamos a usar también nos damos cuenta de lo potente que es, ¿no? Así que yo sugiero que las que todavía no lo usan se vayan haciendo la idea de que no hay una herramienta mejor para armar presupuestos. A ver, ahí escuché alguna pregunta. Sí. Bueno. Sí. Quería preguntarte si tenés alguna herramienta que recomiendes para el diagrama de Gantt. ¿Sí? Bueno. ¿Una plataforma o algo más allá del Excel? Digo porque a veces, viste, que te atrasas una semana y me gustaría, por ejemplo, que todo se corra, ¿no? O no sé si lo haces en Excel eso directamente. Yo lo hago en Excel. Sí. Sé que hay un montón de aplicaciones que podés encontrar en internet. O sea, sé que hay algunos rubros, como por ejemplo audiovisuales o sistemas que trabajan con gestión de proyectos, pero que tienen muchísima complejidad y eso sí, manejan otro nivel de automatización. Por ahí, la evaluación que hago con este tipo de aplicaciones es, si a mí me sirve el Excel, uso el Excel, pero si yo necesito algo con mayor complejidad, lo voy a buscar y lo estudio y lo aprendo mediante distintos videos o tutoriales, pero siempre hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje. Eso me parece re importante, porque a veces uno va a matar un mosquito con una bazuca y te das cuenta que pasaste 5 horas haciendo un tutorial de una herramienta complejísima y por ahí uno no tenía la necesidad de una herramienta tan compleja. Lo que yo recomiendo con los diagramas de Gantt es, en una solapa de Excel, tener el primer diagrama y ponerle fecha, por ejemplo, de enero. Y después abrir otra solapa de Excel, copiar el diagrama y ponerle, por ejemplo, fecha de marzo. Entonces ahí vos vas a tener una actualización trimestral y vas a ir viendo cómo fuiste modificando el proyecto o ajustando, ¿se entiende? Vas copiando las solapas. Eso es algo que yo hago bastante, que es para dejar el registro del trabajo que se fue haciendo. No sé si eso te puede llegar a servir. Yo, para que no pierdas por ahí el tiempo estudiando aplicaciones que quizás sean muchísimo para el trabajo que se hace. Claro, depende también la complejidad del proyecto, ¿no? Pensaba por ahí, a veces hay, no sé, yo soy como muy fan de las aplicaciones, pero también soy muy fan del papel. Y en algunos proyectos que son por ahí más sencillos, armar un gran calendario en papel me ha simplificado muchísimo más, Composite y esas cosas que las tenemos como más a la mano y te resuelven, pero después si tenés que trabajar con otras personas también, necesitas algún tipo de herramienta digital que se les actualice a todo el mundo para que todo el mundo tenga la misma información. Bueno, sí, ahí yo usaba Trello, que es bastante simple y funciona yo casi estaba pensando con en esa Post-its. también, que es bastante sencilla. Claro, es sencilla, lo que no tiene es complejidad y por ahí no te permite, lo que tiene el diagrama de Gantt es que te permite ver el proyecto entero desde la actividad más chiquitita desde la acción más chiquitita y concreta hasta la actividad más importante, ¿no? Esa es la potencialidad que tiene el diagrama. Pero después, para esto que dice Luján de los flujos de trabajo,
Trello y Asana también son muy buenos. Yo estoy usando esos, no sé si alguna usa alguna otra aplicación. Y el Slack. El Slack está buenísimo también para trabajar en equipo y más si trabajan de manera remota. No sé si lo conocen. Sí, Slack es interesante. Sí, pero en Slack vos decís que se pueden armar estos diagramas, porque yo siempre los armé en Excel o en Asana, que como que le puedes cambiar la visualización, lo puedes ver así o si fuesen los tableros de Trello. No, yo en Slack no usé para diagramas, pero sí lo pensaba como para el seguimiento del proyecto o cosas por el estilo. Gracias. Bien. No, por favor, ahí seguimos. Bien, ahora va el Excel y bueno, los presupuestos. Esto yo le decía a Luján, es muy sencillo quizás y muy introductorio. Algunas por ahí ya están con muchos pasos adelantadas y otras es la primera vez que lo ven. Entonces, en ese sentido queríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Una vez que construimos el diagrama con la planificación, podemos empezar a pensar en los recursos que necesitamos para cada una de las acciones que queremos desarrollar, ¿no? Y acá hay un ejemplo, yo lo que siempre recomiendo es que los presupuestos los hagan en Excel, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de darle dinamismo. En Argentina tenemos algunos problemas en términos de índices económicos fluctuantes. Entonces, siempre hago los presupuestos en divisas, ¿sí? Y después, a medida que va cambiando la cotización del peso argentino, hago una relación poniendo el tipo de cambio cerquita del presupuesto, entonces directamente cambio el tipo de cambio a medida que va pasando el tiempo y eso se va ajustando. Por ejemplo, yo armo en enero un proyecto de comunicación como el que le estoy mostrando acá, que incluye hacer algunos documentales sonoros, demanda dinero de difusión, traslados, hacer la programación de una página web. Bueno, supongamos que lo armé todo en enero, pero el fondo recién va a cerrar en marzo. Entonces yo lo armé en enero, lo armé en dólares, en marzo me cambió el precio que tiene el peso en relación al dólar y tengo que hacer todo de vuelta. No, ya lo armé en dólares y tengo hecha la conversión automática, entonces cambio el numerito, el tipo de cambio y ya tengo el presupuesto, ¿sí? Esto se los recomiendo un montón. Y también les recomiendo un montón planificar eso a principio de año, lo que quieren hacer y estar listas para que cuando vayan apareciendo distintos fondos, seleccionar de su proyecto anual los ítems que puedan llegar a entrar, las actividades que puedan llegar a entrar a ese fondo. ¿Sí? Esto que Mariana comentó antes de que empezáramos la charla sobre, bueno, me entero muy tarde de que hay una convocatoria o hay que estar corriendo, eso pasa siempre. A veces ya tenemos de antemano la fecha agendada porque el año anterior cerró más o menos por mayo y sabemos que más o menos va a cerrar por mayo el año siguiente. Y otras veces hay que sacarlo de la galera y armarlo en 5 días. Si ya lo tenemos prearmado, simplemente hay que acomodarlo un poquito. Y lo que se recomienda es esto que les decía, armar como por etapas que sean autoconclusivas, que sean independientes, pero que tranquilamente se puedan vincular con otra etapa financiada por otro donante, por ejemplo, ¿sí? Eso nos genera mucha creatividad y mucha complejidad para nosotras, pero nos garantiza que no dependamos sí o sí de que un financiador nos resuelva todo el tema, porque muchas veces no lo hacen. O hay veces que pedís el 100% y te dan el 60%. Bueno, entonces se reduce el proyecto y los otros elementos los vas presentando en otros proyectos, ¿sí? Bueno, este ejemplo era para mostrarles el desglose que puede tener un presupuesto, donde vemos, por un lado, los costos y los honorarios. ¿Qué es costo y qué es honorario? Va a depender de la especificidad del trabajo que haga la persona que lo está armando, ¿sí? En el caso de ustedes, yo pensaba, por ejemplo, que honorarios puede ser la coordinación de los proyectos. Y, por ejemplo, se podría tercerizar como costo
a que el trabajo de producción audiovisual o documental o podcast lo haga una compañera de la red, como para que todas de a poco puedan ir participando entre ustedes. ¿Por qué pasa esto? Porque los financiadores normalmente te dicen, bueno, hay un porcentaje que se los damos para que ustedes paguen los costos del proyecto. Y el porcentaje honorario siempre es muy poco. O tiende a ser muy poco. Entonces ahí lo que conviene hacer es que los honorarios propios en un proyecto se llamen honorarios y en el proyecto de otra compañera sean los costos. Entonces entre ustedes se van armando, ¿sí?, el financiamiento de su trabajo, ¿sí? Acá se los muestro así, pero después lo vamos viendo de otras formas. Y no se olviden nunca de los gastos administrativos. Gastos administrativos, más temprano preguntaba si contar con un gestor del proyecto sirve o no sirve. Normalmente los gastos de overhead o gastos administrativos suelen ser muy bajos, o sea, los financiadores ponen muy poca plata para esto. Entonces muchas veces conviene asumir esa responsabilidad desde la coordinación del proyecto, porque es más económico para ustedes en términos de tiempo, porque no hay que explicarle todo el proyecto a otra persona, y porque también les da autonomía y la posibilidad de gestionar sus propios fondos, porque si no se te va un montón de plata en pagarle a alguien que al final está haciendo papeles y llevando los Excel y los seguimientos que también vas a estar llevando vos como coordinador de proyecto, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejemplo, este es en el caso, por ejemplo, de un libro. Obviamente que los costos acá están un poco desactualizados. Pero por lo que se ve acá es que honorarios, por ejemplo, son de los autores, ¿sí? Y acá es casi todo costos, ¿sí? Después hay una parte que dice contrapartida de la organización, porque muchas veces se supone que nosotras o las organizaciones o las redes ya tenemos financiamiento de otro lado, entonces tenemos que decir con qué plata contamos o con qué recursos contamos y que están garantizados para el proyecto, porque muchas veces a los donantes les interesa más financiar una parte que financiarlo todo. Y bueno, como les decía antes, que para lo que para una organización o para una persona es un honorario, para otra es un servicio contratado y viceversa. Muchas veces hay fondos que dan la posibilidad de comprar equipos y computadoras, y en algunos casos esa necesidad no existe y en otros casos sí. Por ahí, si alguna necesita capitalizarse con una cámara o algo por el estilo, pueden contar con algunos donantes y no con otros. Y lo que es muy importante es que la investigación muchas veces se deja por fuera del proyecto. Y bueno, si muchas de ustedes son periodistas, se imaginarán que la parte de la investigación siempre queda por fuera. Siempre es un trabajo que se hace como antes de comenzar a trabajar, antes de diagramar el proyecto o de planificar, o se va haciendo robándole horas al sueño, porque lo que te financia son productos, pero no necesariamente te financian el trabajo de sentarte a investigar. Entonces está bueno muchas veces incluirlo. Bueno, aquí hay una pregunta que puede entrar en gastos administrativos. Ahora vamos con esa parte que es más jugosa. Esto es lo que le decía a los servicios contratados, que es re importante. Hay algunos ejemplos: edición, corrección, audiovisuales, grabaciones, desgrabaciones, súper importante, que siempre nos olvidamos y que por ahí hay muchas personas que están empezando su carrera y les vendría re bien un honorario de desgrabación para aprender también a hacer el trabajo. Investigación, comunicación, escritura de artículos, armado de base de datos, también súper importante, diseño en general, diseño de páginas web, alquiler, uso de espacios, alquiler de equipos. Bien, ahora en breve vamos a ver qué son los gastos administrativos, pero mientras tanto les quiero mostrar algo más. Esto les puede llegar a servir. Esto es un cash flow para hacer seguimiento no de un proyecto, sino de todos los proyectos que tengan, para saber cuál es la sostenibilidad propia como organización o como profesionales, ¿sí? Entonces acá ustedes van a poder poner los ingresos, los egresos y van a ver el saldo que tienen, ¿sí? Y también a la hora de, supongamos que acá dice, por ejemplo, 15 de marzo al 25 de marzo, ¿no?
Pero supongamos que estamos en junio y que ya tenemos planificados todos los gastos y decimos, si yo proyecto esta fórmula que aparece en la columna H, ¿cuándo me voy a quedar sin plata? ¿Sí? Y ahí ya van a poder ir estableciendo cuál va a ser el momento crítico. No que llegamos a rascar la olla cuando entramos a la cuenta y vemos que estamos en rojo o que falta poco, sino que ya podemos planificar de antemano y ver con previsibilidad cuándo va a ser ese momento, cuándo tenemos que activar, adelantarnos a las crisis. Acá viene esta animación horrible que hice, pero no importa. Esto sirve para saber qué gastos tenemos y no estamos considerando o que estamos poniendo en nuestro bolsillo, que eso pasa mucho, chicas, que ponemos plata y no lo registramos y después decimos, ¿por qué no es sostenible mi proyecto si la idea está buenísima? Y muchas veces porque ponemos mucho tiempo o mucha plata en cosas y no nos damos cuenta. Y esto que les decía, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a quedar sin plata? ¿Podemos sumar a un ingresante al grupo, al equipo, al proyecto? ¿Podemos sostener el pago de un honorario? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánta plata de costos fijos pedimos para un proyecto y cuánto pedimos para otro? Y después, bueno, les vamos a pasar un modelo como para que puedan ir jugando y probándolo durante el verano, qué divertido. Bueno, las que están en otra época del año, por ahí tienen más predisposición para trabajar el Excel, pero acá, por lo menos en Argentina, enero es un mes que no te da ganas de jugar con columnas. Y bueno, y ahora vamos a ver los tipos de costos. Por un lado tenemos costos fijos, y estos son mensuales, anuales o semestrales. Estos son gastos que muchas veces aparecen en gastos administrativos u overhead, internet, teléfono, no sé, publicidad de Facebook, luz, agua, gas, todos gastos de oficina. Acá puse yerba y indiqué Argentina por las dudas, pero es muy importante en una oficina en Argentina tener yerba. Elemento de limpieza, membresía en redes, membresía en sindicatos, expansión de la capacidad de Gmail, por ejemplo, honorarios. En Argentina se paga monotributo cuando sos profesional o aportes, las expensas del lugar donde se está trabajando. Y después hay gastos que son anuales o semestrales, que son, no sé, los dominios, el servidor. Y después están los costos variables, que son los que normalmente ponemos en los proyectos como los costos generales del proyecto asociados a actividades puntuales, ¿no? Que son los que empiezan y terminan con un producto o un servicio. Impresión de una publicación, renovación de herramientas web, producciones audiovisuales, podcasts, ¿sí? Y acá están los costos que son asociados a los costos de los proyectos, los administrativos, que son el porcentaje de honorarios por el trabajo de administración, o sea, lleva muchas horas administrar un proyecto, desde que lo planificás, que le das seguimiento, que lo rendís, porque hay que pedir tickets, factura, boleta para todo, presentarlo, armarlo como lo pide el financiador, presentar los presupuestos. Es un montón de trabajo. Por eso es que en general hay gente que se dedica a eso. Pasa que es tanto trabajo y muchas veces es tan aburrido que se cobra un montón de dinero y a nadie le conviene contar con un gestor en general. Y después los gastos bancarios también son gastos administrativos, ¿sí? Normalmente tienen un tope, ¿no? Le llaman overhead. En Argentina, por ejemplo, tenemos comisión por venta de divisas. Si es que el dinero viene del exterior, se cobra un monto. Hay un 6 por mil, no 6% de acreditación, o sea, cada vez que entra dinero se cobra 6 pesos cada 1.000 pesos, y cuando se debita, o sea, cuando se transfiere o se pagan cosas, también se cobran 6 pesos cada 1.000 pesos. Todos esos gastos, yo sé que parecen un embole y decís, es marginal, pero cuando empieza a moverse la plata no es para nada marginal y te come un montón de plata de tu proyecto. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando se hace el presupuesto. Esos son gastos administrativos, ¿sí? Honorarios por un lado, gastos bancarios y gastos asociados a los costos fijos de mantener la infraestructura que necesitamos para trabajar, ¿sí? Bien. Y por último, ya casi terminamos, otra herramienta que es muy útil, que tiene que ver con la evaluación de los proyectos
y sirve para la hora de planificar, pero también para la hora de cerrar, por ejemplo, el año, hacer balances, ir pensando, bueno, qué continuidad le damos a nuestro trabajo. La herramienta FODA sirve mucho, que es identificar, bueno, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Que acá, bueno, está un poco explicado qué es cada una, por ahí lo conocen, por ahí no. Y esto era un chiste muy tonto porque la foto que le pasé, no tengo fotos para flyer, la foto que le pasé a Luján se parece mucho a Willy Wonka. Y si no saben usar el Excel, lo que les quería decir es que no se preocupen, que yo tampoco lo usaba, pero de a poquito me fui acercando y lo fui conociendo y me fui amigando, porque tiene resultados. O sea, cuando logras hacer que un proyecto coincida y sea coherente y consistente en objetivos, actividades, presupuestos, tiempos, y tu idea, tu objetivo responde a una necesidad social existente, o sea, existe una necesidad y ustedes van a dar respuesta a una necesidad, es muy difícil que el financiador no ponga dinero. O sea, hay que siempre prestar atención a la convocatoria, nunca tirar de los pelos. O sea, si dice que es ambiental, no vamos a presentarle de género, vamos a presentarle ambiental el tema que ellos solicitan que se presenten por una cuestión, no sé, de esa índole. Pero es muy difícil que si coinciden tema, responden a los requisitos y además es consistente a nivel interno el proyecto, es muy difícil que no salga, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o charlar algo, o si fue muy agotador. Muchísimas gracias, Aru. Sí, es como que hay que agarrar el proyecto y para no desesperar, es como dividirlo en partes más asibles y poder enfocar eso. Me pareció como súper interesante esto de las etapas autoconclusivas que mencionaste, como poder de encontrar esa manera para de un gran objetivo que tenemos, poder hacerlo realidad de distintas maneras, ¿no? Como que eso me parece que lo hace como mucho más concretable, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta que quieran hacerle a Ariana? Yo tengo una consulta que siento que va como un poco de costado al tema, pero, o sea, si presentaste muchos proyectos, seguro lo tuviste en cuenta. ¿Vos hiciste trámites para tener la propiedad intelectual de los proyectos que presentás? Porque es un miedo que tengo que es como medio tonto, porque las ideas después hay que hacerlas, entonces vos podés presentar tu idea, pero de ahí a que alguien más la haga es como difícil, pero también lleva un tiempo, también lleva gastos, esto de, no sé, tener la autoría de eso que vas a presentar antes de hacerlo. No sé si lo recomendás o no. No, nunca lo hice. Eso es lo que te iba a comentar. Lo que sí, ahora tengo que ir a registrar un libro, pero no, nunca lo hice. ¿Vos decís como de antemano antes de presentar el proyecto? Claro, el libro es porque lo tenés que hacer por el código ISBN, ¿no? Pero, No, en sí, realidad como... el ISBN va por otro lado, Ah, pero después, si querés, puedes hacer el depósito legal y todo eso, pero nunca lo hice de antemano. Pero vos, ¿a qué te referís? Por ejemplo, el miedo a presentar un proyecto y que caiga en manos de otro y esa otra persona lo lleve a cabo y no vos. sí, por ejemplo, pensar si pienso en un podcast, para poner un ejemplo. Digo, bueno, esta es la idea, lo hago por esto, van a ser estos episodios, esta serie, voy a entrevistar a estas personas por esto, esto y esto, o sea, contar el proyecto de qué se va a tratar, es también como exponerlo. Sí. No sé, ahí siempre me genera como una cosa que, nada, es más interna de pasarla y presentarlo igual, pero no sé, tal vez tenías algo de, sí, yo siempre antes voy a tal lugar Es un Mira, temor común dentro del periodismo y la comunicación a veces de tener una idea de producir determinado material y que
Sobre todo por el nivel de detalle que muchas veces piden al mostrar los proyectos, ¿no? Sí. Como Bueno, incluso con muestras, con pilotos, entonces. sí, lo entiendo y es un riesgo al que estás expuesta. Algo que puedes hacer también es, si no, ir sugiriendo perfiles, pero no poner los nombres de los entrevistados. Esa es otra opción. Poner mucho detalle sobre eso, pero no poner ni los datos de contacto, ni el nombre. O sea, buscarle la vuelta, pero realmente no conozco ninguna estrategia que te pueda decir esto es infalible, ¿no? Bueno, no sé, si no hay preguntas, yo tengo algún par de comentarios que sí quiero hacerles, o que tiene que ver con, bueno, no sé si están pensando en presentarse a proyectos nacionales adentro del país en el que están, o si están Sí, pensando, sí, te cuento un poco que hay compañeras de todas partes. México, bueno, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos. Tenemos compañeras de todos lados. Así que como las recomendaciones más generales por ahí que puedas hacer van a venir bien. sí, les voy, eso sí lo quería comentar, sobre las prioridades en términos de cooperación internacional y algunas estrategias. Por ejemplo, Argentina no es destino prioritario de cooperación, ¿sí? En Argentina es como sabido que tiene muchas capacidades técnicas y en ese sentido a veces se usa para hacer alguna cooperación triangular. Entonces, por ejemplo, si alguien desde Argentina puede proporcionar un saber técnico específico y otra compañera que está en un país, por ejemplo, en Centroamérica, que sí es mucho más factible que reciban fondos, y arman un equipo donde cada una de las compañeras pone lo mejor de sí o lo que el financiador también cree que es mejor. O sea, por ejemplo, si están en una organización en Argentina y dicen, bueno, nosotros ponemos la parte de coordinación administrativa de, no sé, X, y la compañera dice, y vamos a trabajar en territorio, vamos a hacer las grabaciones acá, es muy posible que puedan llegar a conseguir algo como que puedan sumar más puntos, ¿sí? Porque tienen que fijarse bien desde dónde van a pedir el fondo y tiene que ser un destino prioritario de cooperación. Eso sí piden fondos de cooperación internacional. Temas como que en general son muy requeridos. Reducción de la pobreza, educación, medio ambiente, participación ciudadana y transparencia. Y después temas transversales que son género y cuestiones ambientales, pueblos originarios. Esos son temas como que son prioritarios. Ahora la cuestión ambiental cada vez tiene más prioridad. Respecto a las locaciones dentro de América Latina, Centroamérica y el Caribe, región andina, Brasil y último cono sur, eso es lo que les decía de qué es lo que puede aportar cada una de las compañeras que están en distintos países. Es muy importante contar con el respaldo de una organización. O sea, yendo como persona a buscar fondos es muy difícil, pero siendo parte de un equipo y contando con una personería jurídica es mucho más sencillo. Esto lo saben seguro las compañeras de Estados Unidos porque hay un formulario que tiene que estar sí o sí en algunos casos, que es de organizaciones registradas para recibir fondos. Y respecto a zonas a nivel internacional, los principales destinos suelen ser África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa del Este y Oceanía, como en ese orden. Eso no cambia tanto de año a año. A ver, acá hay algunas preguntas. Con un grupo de comunicadoras estamos por postular el financiamiento para emprendimientos con perspectivas de género en el Ministerio de Producción. ¿De qué país? Bueno, Entiendo que de Argentina, ¿no, Julieta? Y también hay arriba una pregunta de María José. sí. ¿Cómo? No, todavía no. Igual no entendí bien la pregunta. Si querés reformularla mientras leo la otra. ¿Cómo adecuaríamos este diagrama para temas con, por ejemplo, de publicidad anunciantes? Claro, ahí se me escapó qué diagramas. O sea, los de publicidad y eso. Perdón. No, eso sí también necesitaría entender cómo a qué se refieren. ¿Para presentárselos anunciantes? ¿Como proyectos? Bueno, ese es otro tema. O sea, Sí, yo no entendí, María José, si es
que se trata de un proyecto de publicidad o para presentar el proyecto y buscar anunciantes. Claro. No lo entendí. Bueno, yo voy a tomar... ¿Cómo? No, sí. Voy a tomar eso porque hace poco hablé con otra chica que también es periodista sobre el tema de los anunciantes o empresas que quieran financiar su trabajo. Ahí se pone medio complicado porque lo importante es encontrar un punto común. Esto también, los financiadores no dan dinero porque les encanta dar dinero, tienen objetivos, ¿no? Ellos también tienen un estatuto, ellos también persiguen una misión. Y dentro de esa misión y esos objetivos que a ustedes les conviene verlo antes de armar un proyecto y presentárselo, tienen sus prioridades. Entonces lo que pueden hacer es fijarse cuáles son y fijarse qué es lo que estuvieron haciendo, si tienen un balance social anual también. Muchas veces hay empresas que tienen un perfil social o ambiental y presentan como un balance anual de lo que hicieron y ustedes se pueden dar cuenta más o menos cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, en general, las empresas o los anunciantes que les den dinero para apoyar su trabajo van a estar también recibiendo algo por eso. Lo que ellos reciben es un capital cultural, una orientación a nivel social, las personas los van a ver con otros ojos. Entonces, ustedes tienen que pensar que ustedes también van a agregar valor a la empresa. No es que la empresa les va a dar plata porque ustedes hacen un buen trabajo y está bien lo que hacen. Si están acá y están preocupadas por esto, es porque algo bien deben estar haciendo, quiero decir. Alguna preocupación real y respondiendo a una necesidad social real tienen que estar haciendo. Entonces, hay que mostrarle al financiador qué es lo que puede ganar apoyándolas a ustedes también. Sé que no es lo más agradable. Una prefiere que simplemente ser premiada por lo que hace bien, pero realmente no funciona así. Y en ese sentido, cuando vamos a presentarnos a un anunciante o vamos a presentarnos a un financiador que no es una organización filantrópica, que se dedica al lucro, hay que pensar qué gana el otro también con eso. Y ser conscientes, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, qué bueno, esta súper empresa me está dando plata y nunca tiene un no costo. O sea, el costo existe y siempre va a ganar algo la empresa, si no, no les va a poner dinero. Hay que ser conscientes de qué. Hay que ser conscientes de cómo les impacta a ustedes como profesionales, en su trabajo y en su trayectoria. Entonces, los esquemas no son muy distintos a los que vimos recién, los diagramas también les sirven. La diferencia por ahí es en qué tienen que hacer foco. Bueno, si quieren ármense, incluso si van a ver un anunciante, le hacen una presentación y le dicen, mira, yo quiero hacer esto, yo creo que vos podés llegar a ganar que perfilarte de esta manera, mostrarte de esta manera, y ser conscientes de que muchas veces va a haber una lavada de cara de las empresas también. Entonces, ver si ustedes quieren o no quieren ser parte de eso. Es una decisión que está bueno tomar a nivel consciente. Bien. Julieta, sí. Creo que lo que te estaba comentando es que vos habías preguntado si alguna estaba con algún proyecto y ella te estaba contando que sí, que estaban por postular junto con otras compañeras a un fondo del Ministerio de Producción. Y Patricia, creo que tu pregunta quedó respondida, ¿no? Cuando Ariana nos comentó cuáles eran los países y las regiones con mayores posibilidades de fondos que otros. Yo te quería hacer una pregunta que es si sirve por ahí ver qué otros proyectos ya han financiado o a veces eso no es de tanta relevancia porque por ahí cambian. Por ahí no, por ahí los objetivos de los financiadores no cambian tanto año a año, pero por ahí sí. Vos que tenés experiencia en eso, por ahí nos podés decir. Por ahí lo que puede estar bueno como estrategia, si están buscando nuevos financiadores, es preguntarle a otros compañeros, otras compañeras que hayan recibido fondos, bueno, ¿a dónde me recomendás que mande? Y que ustedes sean recomendadas, porque es muy importante el boca a boca en esto también y ser identificada por tus pares como una persona que se compromete a hacer un trabajo y lo cumple. Eso es re importante acá, por eso les hablé de planificación, de ser muy específicas
y muy obsesivas con los tiempos, con los valores de las cosas, porque es muy importante que lo vean viable, que se puede evaluar el proyecto y que sea un proyecto que vean que va a obtener los resultados, porque a fin de cuentas lo que les importa es el resultado. O sea, a nosotras nos importa la sostenibilidad de nuestro proyecto, o sea, poder ir cumpliendo esas metas, pero lo que el financiador quiere es que le digas, si hiciste el podcast, si cumpliste con los objetivos que te planteaste, si entrevistaste a las 6 personas que ibas a entrevistar. Hay muchas preguntas después a la hora de cerrar el financiamiento sobre qué problemas tuviste, qué resultados esperados hubo, qué resultados inesperados. Si les aprueban el proyecto es muy importante que enseguida pidan las planillas de rendición, porque ustedes van a poder ejecutar según las pautas que se espera que después rindan, ¿sí? Me fui para el lado de los tomates y Luján preguntó otra cosa. Sirve ver las organizaciones que ya financiaron y si ustedes conocen a alguien, sirve que les pregunten. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, esta empresa de cosmética natural, por ejemplo, está financiando proyectos. Buenísimo. Yo conozco a tal organización o a tal persona de tal organización y le mandan un mail, le pegan un llamadito, les preguntan qué tal fue la experiencia, a con quién les recomiendan hablar, de la empresa también, o de la organización, porque en general se conocen, con quién tuvieron contacto. Muchas veces te dicen, no, con personas no, el formulario, porque hay organizaciones que son así, y otras te dicen, no, tenés que hablar con la persona. Pero sí, conviene preguntar siempre, sin vergüenza. ¿Cómo saber si México es destino de financiamiento? Esperá, voy a mirar mi machete. Sí, ya quedó respondida igual, me parece. Perfecto. Sí. Bueno, no ¿Alguna sé. otra pregunta, chicas? ¿Algo que quieran consultar a Muchas Ariana? gracias. Sí. Aru, ¿te pueden contactar las chicas a través de algún canal si te quieren hacer alguna consulta puntual? Sí, yo había puesto por ahí mi mail, ahora lo comparto otra vez. Espérenme un segundito y Lo mandamos igual con el correo junto con los materiales. dale, cualquier cosa me escriben, me consultan. No sé si les resultó de utilidad, chicas, por ahí, algunas que ya tengan experiencia, esto les parece muy básico, pero creo que las que no tienen, por ahí está re bueno para que empiecen a planificar. Sí, Marian, te escuchamos. Sí. Ari, quería saber si, porque, a ver, hay veces que yo pienso que tengo o puedo formar equipos para determinados proyectos, o sea que no estoy yo sola, sí va a haber otra gente y pensar en contratar, en como que sea más colaborativo, ¿no? Para que avance. Pero con respecto a la personería jurídica, porque eso no lo tengo y es probable que no lo tenga. ¿Las organizaciones suelen aceptar como proyectos externos que se vinculen a su objetivo? O sea, como asociarme a una organización que sí tenga la personería para presentar un proyecto. Cuando es así, que si se lleva una comisión o cómo suele ser el arreglo. Mira, en general las organizaciones tienen gente que se dedica a desarrollar sus líneas de trabajo. Pero si vos crees que podés aportar a una línea de trabajo a una organización, vos podés plantearlo. Porque normalmente, ¿qué sucede? Las personas tienen mucha voluntad y muy buenas ideas, pero no necesariamente tienen las ganas y la capacidad de organizarlo como ustedes se lo están planteando. O sea, vos decís, bueno, yo quiero hacer un proyecto que significa, me voy a sentar, lo voy a trabajar, lo voy a diseñar, lo voy a presentar. Y eso es un valor enorme para las organizaciones, ¿no? A veces tenemos la idea de que muchas organizaciones son muy eficientes y que las personas que están ahí adentro llevan a cabo todas las ideas que tienen, y realmente no es siempre así. Entonces, por ahí está bueno que te juegues a presentarte, pero primero analizar la organización, fíjate las líneas de trabajo que tienen, por ahí puedes decir, miren, les voy a acercar este proyecto, que vi que se enmarca en la línea que tienen ustedes, y por ahí puedes hacer incluso este equipo con esta gente, y más que ver cómo van a arreglar en términos de plata, que eso va a surgir, por ahí está bueno construir con la organización,
porque el tema costos, por ahí ellos dicen, bueno, el gasto administrativo lo ponemos nosotros, y también a ellos les sirve, o sea, no el gasto administrativo, el personal, ¿no? Ellos mismos van a manejar su propia cuenta bancaria, ellos mismos van a necesitar presentar ellos los papeles, porque tampoco es que te van a dar a vos todo eso, ¿no? Muy probablemente termines vos cobrando los honorarios de coordinación de tu proyecto y pierdas un poco el control de tu proyecto total, pero lo vas a poder ejecutar. Entonces por ahí terminás armando equipo con gente así y terminás creciendo profesionalmente mucho más de lo que esperabas. Como que por ahí ir con un proyecto cerrado no te ayuda tanto, pero ir a aportar algo planificado, armado, diagramado, presupuestado dentro de sus líneas de trabajo, por ahí es mucho más factible. ¿Sí? Sí, también yo pensaba, Ariana, que hay fondos que están enfocados específicamente a productoras y a medios de comunicación, que ahí ya se piden otras cosas distintas que de una organización. Digamos, como que los requerimientos legales son otros. Entonces, si se está haciendo algún proyecto para una productora o un medio, también se consiguen líneas de financiamiento por proyectos puntuales. Sí, por ahí no es la línea de trabajo que yo más conozco, entonces no quiero hablar de lo que no sé, pero sé que existen, también sé que se estaban financiando a personas, también sé que se están financiando a personas jóvenes en algunos casos nada más, pero también aparecen algunos problemas como que las personas jóvenes no tienen experiencia o no saben hacer, por ahí no saben utilizar estas herramientas, entonces está bueno asociarse también. Una persona con más experiencia con una persona que tiene esa frescura de ser una persona joven, pero que también va a necesitar apoyo para darle continuidad al trabajo. Entonces, por ahí también esas estrategias. Pero me parece que no hay que descartar las líneas que aparecen porque inmediatamente no coincida con quiénes somos nosotras, porque creo que está un poco la idea en buscarle la vuelta, como decía Mariana recién. Bueno, y si llevo mi proyecto a una organización, sí. O sea, ver la búsqueda de fondos y tratar de ayornar lo que ya tenemos planificado a esa búsqueda. Y separarlo esto por etapas medio autoconclusivas. O separar los productos. O sea, hay veces que vas a poder hacer la investigación, y esto es re importante. Con una investigación se pueden hacer un montón de productos. Porque también está la idea de hay que inventar desde cero cada vez. No, no hace falta. Nos podemos especializar en un tema y hacer un corte audiovisual, un podcast, un texto, 3 entrevistas, distintos productos que van a financiar los financiadores, pero con una base sólida de investigación y trabajo. Eso se valora muchísimo. O sea, las que son periodistas saben que la investigación es la pata fundamental. Bien, hay otras Tenemos preguntas. dos preguntas Sí. y con esto ya vamos cerrando, que estamos cumpliendo la hora. Sí. Una es la de María José, que dice, dijiste que los financiadores prefieren irse por organizaciones ya formadas que por personas individuales. ¿Cómo ves el panorama para financiar nuevas organizaciones? Bien. Mi experiencia, por lo menos, es que una organización que tiene una estructura ya tiene un costo muy alto puesto ahí, o sea, ya puso mucho de su tiempo. Hay gente que puso mucho tiempo y energía en construir eso y lo va a sostener. Y además tiene responsabilidad por lo que hace. Tiene personería jurídica, etc. Entonces muchas veces prefieren trabajar con organizaciones porque les garantiza cierto nivel de cumplimiento de objetivos, cumplimiento de compromisos, se firman contratos. Y los individuos hay veces que tienen maneras como de escaparle al asunto, ¿no? O sea, podés quedar mal como persona haciendo algo, pero cuando es un grupo de personas es más difícil que todos estén dispuestos a quedar mal con un financiador que puso dinero y no se cumplan con los objetivos. ¿Se entiende? Como se prefiere siempre financiar un grupo de gente que pueda garantizar que las cosas se hagan. Pero también te puede pasar que como individuo, no sé, a vos te financian y te pasa algo en términos personales o de salud o lo que sea, y no lo podés cumplir. Entonces, también tengamos en cuenta que se fijan en la viabilidad del proyecto y que se llegue al objetivo, ¿sí? Y sobre las nuevas organizaciones, yo no veo problema. Todas las organizaciones, algunas fueron nuevas. Lo que sí es importante es mostrar trayectoria. O sea, si son de una organización, están creando una organización nueva y son personas que tienen una trayectoria profesional de muchos años
o tienen experiencias en otro lado, usen esas cartas. O sea, toda esa trayectoria hace que no sean nuevas, la organización es nueva, pero todas las personas que la construyen o que forman parte, no. Y también sirven mucho los avales, o sea, que si trabajaron en otra organización o con otras personas, que den cuenta de que la gente que construye esta nueva organización es gente comprometida, responsable, que lleva a cabo las cosas, ¿sí? No, por favor, de nada, María José. Y después, ejemplos prácticos y exitosos. No sé cuáles ejemplos, pero las cosas que les mostré recién los saqué de proyectos que son prácticos y exitosos. O sea, es muy importante que, o sea, lo que se transmita a la hora de presentar un proyecto sea eso, compromiso y responsabilidad. Y que parezca, y que sea verosímil, no por la construcción del relato, que sea creíble lo que estamos diciendo, porque eso es lo que termina funcionando. O sea, se le da dinero a personas o grupos de personas u organizaciones que se comprometen con algo y lo hacen. Y después rinden cuentas por eso. Y es muy común que el financiador vuelva a financiar esa organización. ¿Se entiende? Y después, cómo entrar en contacto y agregar experiencias. No sé si estoy entendiendo. Entrar en contacto con organizaciones o con financiadores. Un poco Sí, como con dijo. personas que ya Sí. obtuvieron el financiamiento, porque en una parte nos comentabas que es importante hacer estos contactos para tener esas experiencias, para conocer esas experiencias de viva voz. Entonces, a mí sí me gustaría si nos pudieran ayudar con eso, Luján, Ari, y no sé, otras colegas que hayan tenido ya esas experiencias. Por ejemplo, este grupo viene de Chicas Poderosas, ¿no? Creo que en Chicas Poderosas ya han tenido esos éxitos. Sin embargo, pues yo sí quisiera ver si tienen la oportunidad de ponernos esos contactos para que podamos abrevar con esas experiencias. Yo estoy tratando de pensar, pero es que en realidad yo la verdad que no las conozco a todas. Entonces pienso. Sí, después podemos compartir en el grupo algunas experiencias o contar por ahí qué cosas se tuvieron en cuenta para determinados proyectos, y también se puede ir preguntar a otras organizaciones que ya, como vos decías bien, Patricia, que sabes que ya lo han hecho, bueno, qué cosas tuvieron en cuenta, cómo fue que lo gestaron. Es súper importante para mí también ver cuál es el origen de cada organización, de dónde surgió, de dónde viene y qué objetivo se va poniendo, como hacer una revisión histórica de la organización, acercarse, preguntarle a las personas que participan de esa organización qué cosas tuvieron en cuenta. Y a veces pasa que, bueno, es como decía Ariana, bueno, esto es clave no forzar ningún proyecto, ¿no? Porque después pasan dos cosas. Sufrís porque estás haciendo algo que no te gusta, que no te sirve porque no es lo que vos querés, y no te queda tampoco bien. Y lo estás haciendo para conseguir un dinero y ese tiempo lo estás perdiendo para lo que vos realmente querés hacer. Así que me parece que lo mejor en ese caso es acercarse a organizaciones que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, estoy pensando en Sembra Media, que es una organización que financia emprendimientos vinculados al periodismo y la comunicación. En su web ellos tienen un montón de casos de éxito de compañeras que han armado sus proyectos periodísticos y han logrado fondos. Se me ocurre esa, Patri, para recomendarte, para investigar un poco qué es lo que hacen y cómo lo han hecho. Y escribirles, y bueno, después también podemos ir compartiendo en nuestro grupo ahí, si alguna tiene alguna otra experiencia conocida o cercana para compartir, lo puede ir haciendo. Nosotros en su momento también hemos hecho varios proyectos y les podemos compartir esos, son un poco lejos por ahí en el tiempo, esos que hemos hecho juntas, pero por ahí como las líneas principales pueden llegar a servir de orientación.
Muchísimas Una gracias. cosa que es muy importante también, Luján recién habló de una organización que se dedica específicamente a financiar proyectos de comunicación. La comunicación es transversal a todas las organizaciones. O sea, también a veces es encontrar el tema que nos interesa y asociarnos a una ONG o a una asociación civil o a una cooperativa, porque la función comunicación es súper relevante y como quedó también demostrado durante la pandemia, mucha gente no sabe comunicar, tiene mucha información muy valiosa, no lo sabe hacer y le vendría re bien que gente como ustedes, por ejemplo, pueda hacer una propuesta de comunicación para todo el año. Y ahí sí pueden trabajar también con gente que está en organizaciones y que los pueda ayudar a armar la parte de los presupuestos, la planificación y todo lo demás. Pero eso también me parece importante. A veces una cree que tiene que hacerlo todo, ¿no? Tener la idea, desarrollar el tema, y hay veces que hay que asociarse también con gente que esté investigando un tema y nosotras podemos plantear la parte del trabajo que mejor sabemos hacer, ¿no? Y hay veces que pueden repartir el trabajo y en ese sentido tampoco va a ser tan pesado, ¿se entiende? Eso me parece muy importante porque en general no se financian proyectos de comunicación, es muy poco frecuente. Se financian proyectos con objetivos, como les decía, sociales, muy específicos, donde ustedes pueden aportar lo que mejor saben hacer, ¿se entiende? Eso también me parece una buena estrategia. Bueno, estás muteada, Luján, pero bueno, yo les agradezco. Muchísimas gracias, Ariana, muchísimas gracias a todas por haber estado hoy acá. Algunas chicas ya se fueron yendo y están ahí saludando también, así que